amigos, bienvenidos una vez más a FHP Books. Yo soy Félix y en mi página web fhpbooks.com publico críticas, análisis, reseñas y comentarios de películas que he ido viendo a lo largo de los años. Algunas las he visto últimamente, otras las he visto ya hace bastante tiempo. Y también publico los enlaces a mis libros que están en Amazon, que podéis conseguir en Amazon a través de mis enlaces en mi página web, y que mayormente son compilaciones de críticas de cine. Hoy voy a hablar de dos grandes películas, de dos obras maestras del séptimo arte, del cine japonés y del cine en general, no solo del cine japonés, sino del cine en su conjunto. Y esas dos películas que voy a comentar brevemente hoy son Yojimbo y Los Siete Samuráis, ambas del gran Akira Kurosawa. Akira Kurosawa es uno de los directores más emblemáticos del chambara, del cine japonés de samuráis, chambara, y sus películas mayormente están ambientadas en periodos históricos de su país, en periodos históricos de Japón, y nos cuentan historias ambientadas en esa época, donde los protagonistas son samuráis, ronins, donde hay grandes batallas. Muchas de sus películas fueron extremadamente caras de producir, con muchísimos extras, ¿no? Como por ejemplo Ran, pero eso es tema para otra ocasión. Hoy voy a tratar de centrarme en describir brevemente estas dos películas, estas dos grandes joyas del séptimo arte, que son Yojimbo y Los Siete Samuráis. Yojimbo nos cuenta la historia de un ronin, de un samurái solitario, de un samurái sin clan, que llega a un pueblo que está invadido, puede decirse, por dos grupos de bandidos, por dos grupos de yakuza, dos grupos de yakuzas que se combaten entre sí, que son enemigos y que luchan entre ellos. Y la población civil, la población común de este pueblo, pues lógicamente sufre las consecuencias. Este samurái sin clan, este ronin recién llegado, pues decide sacarle partido al asunto y empieza trabajando para el jefe de una de estas bandas como guardaespaldas. Y de hecho guardaespaldas es lo que significa el término Yojimbo. La palabra japonesa Yojimbo significa guardaespaldas y de ahí viene el título de la película. Entonces, este personaje, este protagonista, que está interpretado por el gran Toshiro Mifune, un gran actor japonés, pues este Yojimbo, este guardaespaldas, pues se pone a trabajar como mercenario, guardaespaldas, como secuaz, como esbirro, al servicio de uno de estos jefes, luego al servicio del otro, y su único objetivo es tratar de debilitar a largo plazo a los dos grupos, a las dos bandas, y sacar provecho para sí mismo, y al mismo tiempo pues él va protegiendo de la forma que buenamente puede a los ciudadanos inocentes de esa localidad. Esta viene a ser la trama de Yojimbo. Luego tenemos Los Siete Samuráis, que está ambientada en un periodo anterior en la historia, un periodo anterior en la historia de Japón. Está ambientada, creo que en el siglo, si no recuerdo mal, en el siglo XVI. Ponedmelo en los comentarios si estoy equivocado, que puede ser que me equivoque, pero creo recordar que no es una película chambara habitual, porque las películas chambara normalmente están ambientadas a finales del shogunato Tokugawa, que es alrededor de 1860, algo así, ¿no? Alrededor de 1860 están ambientadas la mayor parte de las películas chambara, de las películas de samuráis, están ambientadas en esta época. Y en cambio, Los Siete Samuráis es anterior. Y esta película nos cuenta la historia también de unos ciudadanos de un pueblo que está acechado por un grupo de bandidos que pretenden robarles su cosecha anual. Pero entonces, en esta película, en Los Siete Samuráis, el jefe del pueblo pues contrata a varios samuráis, que lógicamente son 7, como dice el título de la película, y entonces estos samuráis pues se dedican a proteger al poblado del asedio de esta banda que pretende robarles. Esto viene a ser la historia de Los Siete Samuráis. Bien, ahora he descrito estas dos películas
Y ahora me gustaría comentar brevemente que estas dos grandes películas japonesas sirvieron para inspirar a dos obras maestras también del cine occidental, del cine western, del cine del oeste de Occidente. Una de estas películas es Por un puñado de dólares, película italiana del oeste de Sergio Leone, que está inspirada en Yojimbo. Y está tan inspirada en Yojimbo, está tan inspirada que incluso Akira Kurosawa denunció a Leone por plagio, aunque en mi opinión es un poco exagerado, porque una trama parecida, una trama de un guerrero solitario o de un personaje solitario que llega a un lugar y que trata de sacar provecho del enfrentamiento de dos bandas que están allí para su propio provecho. Este tipo de argumento, este tipo de historia, es una especie de arquetipo que se repite también en historias, en novelas, en libros. Creo recordar que hay una novela de crimen, de misterio, del autor de suspense Dashiell Hammett, que cuenta una historia parecida, ¿no? Entonces esto, y es anterior a Yojimbo, es anterior a la película de Yojimbo. En fin, esto es un patrón que se repite a lo largo de historias, de películas, y me parece que acusar a Leone de plagio es un poco exagerado. Pero de todas formas es innegable que hay un gran paralelismo, que hay muchas analogías, que hay muchas similitudes entre estas dos películas, Yojimbo y luego, por otro lado, la película western Por un puñado de dólares. Luego, otra película western que fue inspirada directamente en los siete samuráis es Los Siete Magníficos. La película Los Siete Magníficos, una gran película también del oeste, esta vez de Estados Unidos, porque Por un puñado de dólares es italiana, rodada en España, por cierto, rodada en Almería, con Clint Eastwood y Sergio Leone, con la gran música de Morricone. Pues esta película es italiana, pero Los Siete Magníficos es una película del oeste de Estados Unidos, una película del oeste americana. Y está inspirada en, o podría decirse, es una especie de remake occidental de la película Los Siete Samuráis, en el contexto western. Bien, ¿y qué nos quiere decir esto? Pues sin lugar a dudas, el chambara y el western tienen innegables paralelismos en general, no solo en lo que respecta a estas dos películas. Estas dos películas son el ejemplo paradigmático de ese hecho, pero lo cierto es que las películas japonesas de samuráis y las películas occidentales de vaqueros o del oeste, pues tienen muchísimos paralelismos en todos los sentidos, tanto en lo que respecta a las tramas, a las historias, a los argumentos, a los personajes. Las películas chambara suelen estar ambientadas en los años 60 del siglo XIX, y lo mismo sucede con las películas del oeste. Las películas del oeste normalmente están ambientadas en los años 60, 70 del siglo XIX. Hay algunas excepciones de westerns posteriores, como por ejemplo las películas de Sam Peckinpah, o también Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora con Charles Bronson, que está ambientada a principios del siglo XX, o finales del XIX. Pero de todas formas, la mayor parte de las películas transcurren, tanto las de samuráis como las del oeste, transcurren en el mismo periodo histórico. Y es muy posible y muy factible extrapolar estas películas de un contexto al otro, es decir, tomar una película de samuráis y adaptarla para película del oeste. Esto es algo que se puede hacer sin ningún problema. Y a la inversa también, tomar una película del oeste y adaptarla para un contexto samurái. Esto último, de hecho, es algo que hicieron los japoneses también en la década de los 70. Tomaron una gran película italo-western como es Il Grande Silenzio, El Gran Silencio, de Sergio Corbucci, y crearon una serie televisiva llamada Oshi Samurai, el samurái mudo. En el caso del Grande Silencio nos cuenta la historia de un cazarrecompensas mudo, que es mudo porque le rajaron la garganta y entonces pues se fastidiaron sus cuerdas bucales, y entonces él está tratando de vengarse de los que le hicieron eso y de los que mataron a su familia, algo así. Esto es El Grande Silencio de Corbucci, y esta misma trama, esta misma historia la vemos en
El samurái mudo, que nos cuenta exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, yo he dedicado un libro a, entre otras producciones japonesas, a esta serie también, Oshi Samurai. Podéis leerlo en mi libro El lobo solitario y su cachorro y otras historias samuráis de cine y televisión, que podéis encontrar en Amazon y que podéis encontrar también a través del enlace que está en mi blog, fhpbooks.com/es. En fin, esto es lo que os quería comentar hoy. Los paralelismos entre el cine japonés de samuráis y el cine occidental western del oeste, pues son innegables. Y si queréis saber más de estas películas que he comentado hoy, podéis leer las críticas que escribí sobre estas películas, que están disponibles en mi blog, fhpbooks.com/es. Ahí podéis encontrar las críticas que yo escribí en su día de estas dos grandes películas que he subido recientemente a mi blog. Y no os preocupéis por spoilers, procuro no realizar demasiados spoilers, es decir, en mis críticas no cuento cómo termina la película, por si no la habéis visto, que sigáis teniendo la motivación de verla. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima ocasión. ¡Chao!